Buenos días, soy el profesor Francisco Sotora de la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes y coordinador del Grupo de Estudios Venezuela-Estados Unidos. Y hoy les voy a hablar sobre la Guerra Civil de los Estados Unidos, ocurrida entre 1860 y 1865. Agradezco la oportunidad al Centro Venezolano Americano de Mérida para conversar sobre un tema que, a pesar de su distancia en el tiempo, de haber ocurrido en el siglo XIX y de ser un tema que pudiera ser aislado dentro de la cultura y la historia estadounidense, es un tema que resulta muy actual. Sus implicaciones siguen estando presentes y además representa un tema de controversia, de conflicto para amplios sectores de la sociedad norteamericana. Por ello, vamos a hablar un poco de su trascendencia, de su desarrollo, pero también de cómo persisten y perviven muchas de los cuestionamientos, planteamientos que en esa época surgían en torno a diversos temas organizativos de la sociedad estadounidense. ¿Es la guerra civil un tema actual? Como un hecho militar, un hecho bélico ocurrido en 1860. Estamos hablando de más de 160 años. ¿Cómo puede ser actual un tema que pareciera ya quedado atrás, un tema que no ha tenido más un desarrollo en el tiempo? En este sentido vemos que no es así. Los hechos ocurridos en el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021 dan cuenta que elementos, símbolos, apreciaciones sobre esta situación siguen estando presentes en la sociedad estadounidense. El ataque al Capitolio, sede del poder legislativo de los Estados Unidos, uno de los poderes más importantes de la democracia estadounidense, donde se ven representados todos los estados, ya que en la Cámara del Senado y en la Cámara de Representantes existe la representación, los líderes electos en cada una de las entidades federales de los Estados Unidos. Es decir, un poder donde básicamente está representado todo el conjunto del país, toda la nación. Por ello, a pesar de ser una democracia presidencialista, es el poder legislativo uno de los entes de mayor peso en esa figura de control democrático del poder, donde ningún poder está por encima de otro, sino que todos se autorregulan, todos se van teniendo una especie de contrapeso para evitar que alguno tenga mayor influencia sobre el otro. Y en este sentido, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen esa función, velar por el buen desenvolvimiento de cada uno de estos poderes. Los hechos ocurridos en el Capitolio, la toma, la irrupción de estos grupos que violentaron la seguridad de este recinto, dan cuenta de problemas políticos, sociales que persisten en la sociedad estadounidense. Pero este símbolo representado en esta imagen, es decir, este ciudadano que entra con la bandera confederada al edificio de la representación de todo el país, da cuenta que esos ideales, esos valores, esas ideas, esos símbolos de lo que fue la Confederación, lo que llevó a la guerra civil, lo que produjo uno de los cismas más importantes desde el punto de vista político de la sociedad estadounidense, una de las crisis más importantes, algunos de esos elementos siguen estando presentes. Que a pesar que es una minoría muy radical, en algunos casos muy violenta, termina teniendo un peso muy importante esta acción
porque da cuenta que pervive, que persisten estos problemas, que persisten estas ideas y que en esta sociedad democrática, donde impera la ley, donde el marco fundamental de regulación del poder del Estado sobre los ciudadanos radica en la Constitución, también posee crisis, también entra en periodos donde se reformulan muchos de esos planteamientos y donde nuevos cuestionamientos surgen en la sociedad estadounidense y sobre todo en esta dinámica política. En este sentido, ¿es la guerra civil un tema actual? En la sociedad estadounidense, muchas de estas preguntas siguen estando en el tope, en la palestra política y en el debate político, porque siguen siendo estos temas parte del debate de grupos sociales que aún mantienen rasgos que caracterizaron esta lucha que ocurrió a mediados del siglo XIX. ¿Por qué sigue siendo un tema actual? Porque la democracia estadounidense, como todo sistema de libertades, también entra en periodos de crisis. Y esta no va a ser ni la primera ni la última que afronte la sociedad estadounidense. Sin embargo, al retomar el estudio de la guerra civil, nos damos cuenta que es la crisis de mayor impacto y mayor trascendencia en los Estados Unidos. Tan es así que, a pesar de tener en el siglo XIX una democracia que no tenía ni Europa, ni mucho menos América Latina, ni mucho menos los países asiáticos o africanos, esta democracia entró en un punto de desencuentro en el cual no existió ningún tipo de acuerdo. Y a pesar de los intentos, de las negociaciones, la incompatibilidad de dos sistemas económicos llevaron a un conflicto que se extendió por 5 años y es de tal magnitud que aún al día de hoy sigue siendo un tema y un conflicto con unas grandes repercusiones dentro de la sociedad estadounidense. Entonces, al hablar de la guerra civil como un tema actual, sí sigue siendo la guerra civil un tema actual dentro de la sociedad estadounidense. No con la radicalidad de ese momento, no con una mayoritaria participación popular como ocurrió en ese momento, pero sí existen grupos que aún preservan muchos de los ideales por los cuales se combatió en este conflicto armado. ¿Cuáles fueron las causas de la guerra civil estadounidense? Uno de los grandes problemas que existe a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos es la incompatibilidad, la inconsistencia de dos factores o dos procesos económicos muy disímiles. En el norte, donde se concentra la mayor parte de la población, estamos hablando de mediados del siglo XIX, donde la población estadounidense ronda los 32 millones de habitantes y donde 22 millones aproximadamente habitan el territorio del sur de los Estados Unidos, del norte de los Estados Unidos. Mientras que el sur es una economía y una sociedad menos poblada, básicamente dependiente de la agricultura y básicamente dependiente de la estructura de trabajo esclavista. Una estructura de trabajo que se instauró desde el colonialismo europeo en América y que básicamente en el sur de los Estados Unidos pervive porque su modo de producción económica depende enormemente de la mano de obra esclava, que ya hablaremos un poco más adelante. En este sentido, hay dos territorios bastante disímiles. El norte es un norte volcado al comercio internacional, pero con una base que procuraba la industrialización, es decir, el trabajo mecánico y la producción en masa de bienes manufacturados. El sur, por su parte, es un sur agrícola exportador de materias primas, como el tabaco
y fundamentalmente el algodón, de tal magnitud que competía con la producción de algodón de la India, que en ese momento era colonia británica, y con varios centros de exportación, tanto del continente asiático como del continente americano. Por eso la producción agrícola fundamentalmente era de exportación de materias primas. Ya ahí vemos un choque de dos modelos económicos. Uno que estaba volcado al comercio basado en la industria, basado en la producción en masa, y otro que se basaba todavía en técnicas del siglo anterior, del siglo XVIII, de recolección de algodón por mano de obra esclava. Esto llevaba a una diferencia social muy importante, porque en el norte se necesitaba mayoritariamente un trabajador asalariado, un trabajador que no dependiera de un amo, porque era mucho más rentable para una industria pagar un sueldo y que el trabajador libremente escogiera cómo devengarlo. Muchas veces estos sueldos eran bastante bajos, pero ya no correspondía dentro de la estructura económica de esa etapa de la segunda revolución industrial y de ese sistema capitalista. No era tan importante mantener a la mano de obra esclava, mientras que el sur dependía enormemente de ella, que si bien el esclavo era costoso, porque había que mantenerlo, había que alimentarlo, había que vestirlo, había que darle albergue para que pudiera rendir en el trabajo, y eso representaba costos, la producción de esa mano de obra era tan importante que el esclavo se hacía necesario. Ese ya es un elemento de división de esa sociedad, el problema de la esclavitud. Otro aspecto que marcaba una diferencia, las divisiones sociales entre una sociedad industrializada y una sociedad agrícola. Además de ello, otro aspecto que dividía a la sociedad era el aspecto moral de la esclavitud. En el norte, desde la década de los años 20, empieza a surgir todo un conjunto de movimientos que propugnaban los derechos que debían tener las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos. Tomando en cuenta que en el norte muchos estados paulatinamente fueron eliminando la esclavitud o dando libertad a las personas afroamericanas, mientras que en el sur el esclavo estaba atado a las decisiones del amo de por vida. En algunos y muy contados casos, el esclavo podía ganar su libertad, su manumisión, si el amo decidía dársela, pero no era una característica común. Por lo regular, el esclavo envejecía trabajando en las plantaciones de algodón y no tenía mayor tipo de derechos, no tenía mayor tipo de capacidades de lograr tener derechos, lograr tener libertad, lograr tener acceso a una mejor calidad de vida, y en buena medida sus condiciones eran bastante deplorables, que es lo que vamos a hablar más adelante. En este sentido, en el norte empiezan a surgir grupos abolicionistas, es decir, que pedían la eliminación de la esclavitud. Y lo veían como un problema moral, como un problema en el cual no se podía hablar de libertad en una sociedad democrática si se mantenía la esclavitud. No se podía hablar de buenos cristianos, buenas personas abocadas a la religión, si seguía manteniéndose la esclavitud. Por lo tanto, la esclavitud se termina convirtiendo en un problema moral, en un problema en el cual la sociedad empieza a ver como un daño el mantener a otra persona bajo una situación de esclavitud. No es solamente los Estados Unidos, es en buena medida una discusión mundial que se inicia desde el siglo XIX en torno a los derechos de los esclavos, porque, como ya señalé, es una institución
que es un rasgo característico del colonialismo europeo que se institucionaliza en muchos estados, en muchas colonias y después en muchas repúblicas que surgen después de ella. Ya a mediados del siglo XIX empieza a debatirse y empieza a abolirse en muchos territorios el trabajo esclavo. Mientras que en los Estados Unidos existe esta incompatibilidad de estos dos modelos y se intenta en muchas oportunidades negociar las capacidades que podía tener el Estado de asumir una liberación de los esclavos. Sin embargo, el sur, con una economía dependiente mayoritariamente del trabajo esclavo, con una economía agrícola de exportación, pues el esclavo era fundamental. Por lo tanto, si en el norte se cuestionaba ética y moralmente la esclavitud, en el sur se señalaba como un derecho legal, es decir, como la esclavitud era un derecho consagrado en la Constitución. Entre las primeras 10 enmiendas, una de las más importantes, la inviolabilidad de la propiedad privada. Y el esclavo era considerado propiedad privada, considerado una herramienta de trabajo. Por lo tanto, si se liberaba al esclavo, el Estado estaba entrometiéndose en la propiedad privada. Y ese fue uno de los argumentos de mayor peso que se evidenció hasta el inicio de la Guerra Civil como un elemento para limitar las posibilidades de que el esclavo pudiera tener su libertad. En este sentido, estas disputas, estas crisis que van surgiendo, se fueron matizando, se fueron negociando a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Es decir, la élite política estadounidense del sur y del norte, evitando un conflicto, evitando la trascendencia de una acción que pudiera desencadenar una guerra, fueron creando un conjunto de medidas para evitar que esta incompatibilidad, que este conflicto, este choque, pudiera tener repercusiones mayores. Sin embargo, a pesar de las negociaciones, a pesar de los intentos de una resolución política, lamentablemente, como se considera en muchos historiadores especialistas en el tema, este era un conflicto a la larga inevitable, porque la incompatibilidad de un sistema capitalista industrializado, ubicado al comercio internacional de exportación de bienes manufacturados, no tenía posibilidad de ser compatible con un sistema esclavista de sometimiento de la población afroamericana como mano de obra en las plantaciones. Es decir, no existía la capacidad de llegar a un acuerdo de larga trascendencia. Y como veremos más adelante, hubo muchos intentos, sin embargo, no hubo posibilidad de lograr una resolución pacífica y desencadenó la guerra civil. En buena medida, la estrategia de los ejércitos de la Unión se basaba en un cerco territorial y militar de los principales estados de la Confederación. En este sentido, existía en la fachada atlántica, es decir, en el este, un bloqueo naval hacia todos los puertos principales de los estados de la Confederación y un bloqueo militar desde las principales ciudades desde los estados fronterizos y desde las principales ciudades del norte. Y en este sentido, dominar el territorio del sur. Sin embargo, esta estrategia resultaba bastante compleja. Primero, era un territorio muy amplio que había que dominarse para poder crear este cerco. Era difícil un control naval de los principales puertos, además que estaban muy bien defendidos, y
la no beligerancia que en un momento tuvieron Francia e Inglaterra en este conflicto, pues, impedía que existiera una resolución rápida. Es decir, Francia e Inglaterra en algún momento comerciaban tanto con la Unión como con la Confederación. Por ello, este conflicto se fue extendiendo en el tiempo y fue una estrategia que no fue eficaz en su momento. Además, la idea de tomar militarmente esos territorios pues implicaba atacar no solamente los puestos militares, sino atacar ciudades y hasta la población civil. Es un conflicto en el propio territorio estadounidense, donde los civiles están involucrados en él, están inmersos en él, y donde sus principales víctimas terminan siendo la población civil. En este sentido, en una primera etapa donde se marca como una característica del siglo XIX, una guerra de respeto, una guerra de caballerosidad, una guerra donde se evita trascender a lo que era un conflicto de gran magnitud, de gran impacto en la sociedad, donde existía el respeto a la población civil, donde existía la caballerosidad entre los bandos en pugna. Esto a la larga resulta cada vez más ineficaz y se pasa de una guerra en términos convencionales de respeto a una guerra total que va a ser fuertemente y duramente castigada, sobre todo en los estados fronterizos de el norte y el sur, como los estados confederados. Por ello, en buena medida la guerra civil va a tener unas connotaciones sumamente graves para la población, porque el desarrollo de una guerra total, de una guerra de arrase total, va a llevar a la destrucción de centros poblados, a el ataque a la población civil, a que se esparzan brotes epidémicos como la malaria, el tifus, la disentería, que no solamente van a atacar a las tropas y van a mermar a las tropas, sino también a la población civil. Y esto pues hizo que el conflicto tuviera mayores alcances, mayores repercusiones, mayor división de la sociedad. Y lo que en un momento pudo haber sido un conflicto de una resolución rápida se extendiera en el tiempo y marcara una política ya de cero negociación a una política de arrase total. ¿Cuál era la situación del esclavo antes y durante el conflicto? Antes del conflicto, la población del sur afroamericana es una población sin ningún tipo de derechos, una población en la cual se les consideraba solamente una herramienta de trabajo, parte de la propiedad privada de una plantación, donde el esclavo no tenía ningún derecho, donde los hijos de los esclavos eran separados de sus familias para ser vendidos, donde el trabajo era sumamente riguroso, donde los castigos corporales eran bastante severos, donde los atropellos, violaciones a los derechos fundamentales eran parte integral de lo que era la vida en las plantaciones, y el esclavo solamente tenía la única posibilidad de gozar en algún caso y en algunas escasas ocasiones de la consideración, de la conmiseración que pudiera tener el plantador hacia su persona. Pero en la mayoría de los casos el esclavo tenía unas condiciones infrahumanas, sus condiciones de vida eran bastante duras, sus condiciones de trabajo eran bastante duras y no tenía ningún tipo de posibilidad de ser tomado en cuenta en cualquier tribunal, ni de ser juzgado con igualdad de derechos en los mismos. Eso llevó a que muchos esclavos vieran la posibilidad de fugarse, de
las plantaciones hacia las ciudades del norte o hasta Canadá, donde podían gozar de cierto tipo de libertades. Sin embargo, si eran capturados, eran regresados a sus antiguos dueños, quienes pues infringían cualquier tipo de castigos, incluso hasta la muerte, de esos esclavos. Por ello, la vida del esclavo era sumamente dura en las plantaciones antes de la guerra. Con el desarrollo de la guerra, muchos esclavos terminan huyendo y con la proclamación de la emancipación de los esclavos, es decir, el decreto de emancipación del 1 de enero de 1863 por el presidente Abraham Lincoln, se empieza a dar un tránsito hacia esa política que va a llevar a la abolición de la esclavitud. Es decir, se reconoce que en todos los Estados Unidos se debe eliminar la institución de la esclavitud. Sin embargo, como ya les he señalado, para el sur era imposible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y sobre todo el punto de vista mental, entender que el esclavo ya no era su pertenencia, ya no era su propiedad. Y esto llevaba a que el esclavo en algunos casos pues siguiera siendo sometido y que el sur luchara encarnecidamente por evitar que sufriera una derrota que implicara la derrota o la eliminación de su modo de vida, de su sistema económico, de su sistema social. Esto lleva a que el conflicto tenga mayor trascendencia y que la lucha en el sur sea mucho más encarnizada, porque era su dependencia de vida, su dependencia de forma de sostener su vida, su riqueza, su prestigio, su capacidad política y económica se basaba en ese sistema esclavista. Por eso es que el sur va a pelear hasta el final, hasta la derrota absoluta, por mantener la confederación. En el caso del norte, si bien el esclavo, el afroamericano, no es esclavo, no goza de los mismos derechos. Y es una pugna de los sectores abolicionistas de dar mayores derechos a las comunidades afroamericanas o a los antiguos esclavos que ahora eran libres. Uno de esos elementos, bueno, fue permitirles luchar en esa guerra, para que el esclavo pudiera luchar por sus propios, el antiguo esclavo pudiera luchar por sus propios ideales, y se crean los primeros regimientos de negros, de afroamericanos en el ejército de la Unión, siendo uno de los más importantes el Regimiento 54 de Massachusetts, compuesto por mayoritariamente afroamericanos que servían en la bandera de la Unión. Aun cuando tuvieran menores sueldos, aun cuando no pudieran ser parte de la oficialidad, pues los afroamericanos lucharon enormemente en la guerra civil. El desarrollo de la guerra civil va a llevar a toda una discusión que implicaría transformar el elemento fundamental de el sistema político y sistema democrático de los Estados Unidos, como lo es su Constitución. En este sentido, la Constitución, en buena medida, empezó a ser tema de debate para dar un marco legal que no se pudiera romper en torno al tema de la esclavitud. Y desde la guerra civil, ya hacia el final de ella, pero van a surgir elementos que impondrán una nueva revisión del pacto político consagrado en la Constitución, y a través del sistema de enmiendas se establecerían esas visiones que transformarían la sociedad estadounidense. La 13ª enmienda, aplicada en 1865, lograda y aprobada en 1865, establecía la abolición de la esclavitud. Ya finalizada la guerra y en ese proceso de reconstrucción, la 14ª enmienda establecía la ciudadanía para todos los nacidos en los Estados Unidos sin ningún tipo de restricción, es decir, cualquier persona nacida en territorio estadounidense gozaba de los mismos derechos
y de los mismos deberes que cualquier otro ciudadano sin ningún tipo de discriminación y mucho menos racial. Y la 15ª enmienda, ya en 1870, daba el derecho al sufragio para todos los ciudadanos, es decir, todos los habitantes de los Estados Unidos, es decir, todos los ciudadanos, todos los nacidos en territorio estadounidense, tienen derecho al voto. Eso da derechos políticos, eso da derechos de elección y además permitía que comunidades afroamericanas pudieran postularse a cargos de elección popular. Son tres grandes cambios de la sociedad estadounidense expresados en la Constitución a través de estas tres enmiendas que dan cuenta de un marco legal completamente diferente. Pero que aún su implementación, aún su trascendencia y su goce a plenitud se llevaría 100 años después, en 1960, con la lucha por los derechos civiles. Pero en este periodo, durante la Guerra Civil, uno de sus grandes legados va a ser este sistema de enmiendas constitucionales, donde tres enmiendas dan derechos a los antiguos esclavos. Un aspecto importante que hay que tomar en cuenta en la Guerra Civil estadounidense es que es un conflicto que trastoca prácticamente todos los niveles de la sociedad estadounidense. Y si en un principio se consideraba un elemento de valentía, de arrojo, de patriotismo, de nacionalismo, de romanticismo por un conflicto armado, de una visión novelesca acerca de lo que era la guerra, terminó siendo completamente diferente. La guerra civil termina demostrando la crudeza de la guerra, la crudeza de un conflicto, los horrores de un conflicto. Es un conflicto armado donde por primera vez existen corresponsales de guerra. Los principales periódicos, sobre todo del norte, informaban los desarrollos de los distintos frentes militares de las distintas batallas. Y es uno de los primeros conflictos armados donde existe un elemento tecnológico de gran trascendencia como es la fotografía. Y por primera vez se retratan los horrores de la guerra, esas imágenes de los cadáveres, de los miembros amputados, de unas antiguas urbes ahora convertidas en ruinas totales, destruidas por los intensos bombardeos, la población civil huyendo despavorida de esas ciudades, plantaciones quemadas, violaciones de los derechos fundamentales. Todo eso se empieza a retratar y las páginas de los diarios por primera vez dan cuenta a la nación de los horrores de una guerra y dan cuenta de los peligros de que este conflicto se siguiera extendiendo. Por eso, la estrategia que van a seguir los ejércitos de la Unión ante la extensión de este conflicto fue la de eliminar, la de arrasar cualquier tipo de resistencia militar y para ello empleaban métodos que llevaban acciones militares de gran crudeza, como el arrase de las ciudades. Uno de los hechos más trascendentes en este sentido fue el incendio de la ciudad de Atlanta, una de las ciudades más importantes del estado de Georgia, que fue arrasada militarmente en la toma de esa ciudad. Y esto lleva a que el conflicto tenga una magnitud y una trascendencia mucho más elevados. Como ya les señalaba, la guerra civil es el tránsito de una guerra como se hacía en el siglo XVIII, a una guerra industrializada. Y al ser industrializada se industrializa también la capacidad de matar. Es una guerra donde se establecen nuevos elementos tecnológicos para la guerra. Nuevas armas, los rifles de repetición, los armas de ataque extensivo, es decir, armas de ataque a larga distancia que causaban daños mucho mayores. Es un conflicto armado donde se renuevan los aportes médicos, es decir, desde una medicina poco ortodoxa, poco clara en torno a lo que era un médico de campaña, se
trasciende a un conocimiento un poco más avanzado desde el punto de vista del tratamiento de los heridos en guerra. Es una guerra que llena también de enfermedades, sobre todo de transmisión, como la bronquitis, el tifus, la disentería, la malaria, que arrasan no solamente a los ejércitos, sino también a la población civil. Entonces, este conflicto genera esas grandes grietas sociales, porque es una guerra de destrucción, de arrase, de sometimiento militar del enemigo, pero ese enemigo es un antiguo compatriota que tiene, a pesar de las grandes diferencias, una misma lengua, en algunos casos misma religión, mismos gustos, mismas tradiciones, y que en este conflicto pues se rompe esa estructura. Por eso señalaba que es una de las grandes crisis de la historia democrática de los Estados Unidos y que al no ser resuelta de la forma política terminó siendo resuelta por la vía militar, por la vía de la guerra. Esta acción también demostró y evidenció las dificultades para tomar esos territorios, para dominar a unos territorios tan diversos como los territorios del sur, y hizo que ese conflicto se prolongara y esa realidad y esa crudeza de la guerra se siguiera extendiendo. Esta imagen da cuenta de el impacto tan trascendente de la guerra civil y que demuestra que sigue siendo uno de los conflictos más mortales de la historia de los Estados Unidos, más graves de la historia de los Estados Unidos, y que en buena medida generó esa gran división de la sociedad estadounidense y que muchas de esas grietas y esas heridas siguen existiendo hasta el día de hoy. En este caso podemos observar que es el conflicto armado de mayor número de muertes en toda la historia de los Estados Unidos. Ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Guerra de Vietnam, ni la Guerra por la Independencia, ni la Guerra de Irak, ni la Guerra del Golfo generaron tantos muertos como la Guerra Civil. Estamos hablando de 620.000 muertos, donde el 25% de la población en edad de trabajo del sur falleció, donde se destruyó prácticamente todo el sistema económico del sur y que a nivel de bajas por enfermedades, por desapariciones, fue bastante elevado, sin contar el número de heridos que alcanzó una cifra que rondaba los 800.000 heridos, es decir, personas que quedaron lisiadas de por vida como consecuencia de la guerra. Es decir, un conflicto que en buena medida denotó una ruptura del tejido social estadounidense. Por ello, es un conflicto que tiene una gran trascendencia en la historia estadounidense. Sigue siendo una herida dentro de la historia estadounidense, porque esas bajas, esa destrucción, ese conflicto de gran magnitud llevó a una división que se mantuvo, como vamos a ver, durante el periodo de reconstrucción y que marcó a la sociedad estadounidense en las décadas posteriores. El inicio de esa guerra total, esa guerra de destrucción, pues terminó acabando las posibilidades del sur de poder resistir. Primero, no contaban con un equipamiento militar como si tenía el norte, no tenían ni las fábricas, ni las industrias, ni las producciones de armas, como podía gozar los ejércitos de la Unión. Por ello, el sur tenía recursos bastante limitados. El bloqueo naval se hizo más fuerte, por lo tanto sus medios de exportación se hicieron bastante limitados. El no reconocimiento de Francia e Inglaterra limitó sus posibilidades de convertirse en un estado beligerante, es decir, un estado independiente, reconocido internacionalmente, y la imposibilidad de recuperarse de las derrotas militares
de recuperar los hombres, recuperar los territorios, fueron causando la merma de sus recursos y la merma de sus posibilidades de resistencia, lo que llevó a que hacia inicios del siglo de 1965 las posibilidades de victoria se hicieran cada vez más limitadas, la guerra total de arrase de los ejércitos de la Unión fueron teniendo impacto y esto llevó a que las ciudades del sur una a una fueran cayendo hasta la rendición en Apatamot del general Lee frente al general Ulysses S. Grant. Esto llevó al fin del conflicto. Sin embargo, se iniciaba ese proceso difícil y de gran trascendencia como lo fue la reconstrucción. Abraham Lincoln, presidente reelecto en 1864 para un nuevo periodo, proponía una reconstrucción pausada donde no se viera a el sur como unos enemigos, donde se dieran unas posibilidades de una paz sin venganzas, sin rencores, sin atizar los odios que habían llevado a este conflicto y paulatinamente dar cabida a esos estados rebeldes que ahora estaban sometidos. Sin embargo, a pocos días, ni siquiera al tiempo, sino a los pocos días de haberse logrado la rendición incondicional, Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford por John Wilkes Booth. John Wilkes Booth era un actor que era simpatizante de la causa del sur y creó, junto con otros partidarios, crearon un plan para desestabilizar el gobierno, asesinar a las principales autoridades y nuevamente crear otro frente u otro foco de lucha. Sin embargo, el plan fue develado, el único que tuvo éxito fue Booth al asesinar a Abraham Lincoln y esto produjo que ese plan y ese proyecto de Lincoln de una libertad y con una amnistía sin revanchas, dar libertad y un sufragio controlado por un tiempo, establecer un 10% de los votantes libres para elegir un nuevo gobierno en los territorios ocupados, es decir, devolver las tierras incautadas, devolver las propiedades tomadas, mejorar las condiciones laborales surgidas y un sufragio libre para los antiguos esclavos de forma paulatina se vieron limitadas. El nuevo presidente, Andrew Johnson, que era el vicepresidente, pues va a ejercer una política mucho más fuerte y mucho más radical en la cual se establecen, como ya vimos, las enmiendas constitucionales y esto generó mayores conflictividades en el sur. Los territorios del sur fueron tomados como territorios ocupados militarmente, se crearon circunscripciones militares y esto llevó a que se crearan un conjunto de medidas que daban mayores libertades a los esclavos, pero sin lograr un consenso para ellas. Y esto también provocó pues las resistencias del sur que se negaba a dar estos derechos a los antiguos esclavos. Antiguos esclavos que a pesar de haber logrado su libertad no encontraban mayores oportunidades en otros lugares ni en el norte. Y esto provoca dos opciones, la emigración hacia el oeste o la devolución a las antiguas plantaciones donde habían sido esclavos, donde, si bien eran libres, de acuerdo a la ley, en la práctica no tenían esas libertades, los esclavos no gozaban de los mismos derechos y terminaban teniendo condiciones similares al proceso que habían tenido durante la esclavitud. Por eso, ese proyecto de reconstrucción tuvo muchas limitaciones y si bien se lograron algunos avances como las enmiendas de la Constitución, el voto libre no se logró de manera uniforme o de manera mayoritaria en el sur. Las condiciones de los antiguos esclavos no mejoraron en mayor grado durante el proceso de reconstrucción.
y prontamente los antiguos líderes militares de la Confederación, los antiguos líderes derrotados en la Confederación, fueron teniendo los puestos principales en el gobierno, en las gobernaciones, en los tribunales, en los condados, y fueron creando un conjunto de leyes estatales que limitaron las posibilidades para dar derechos a la población afroamericana. Y como señalé anteriormente, esto provocó que esta lucha por los derechos de los afroamericanos tardaran casi un siglo en concretarse. La reconstrucción también implicó pues que el sur se viera en una situación económica bastante grave. Su sistema económico había sido destruido. Sus principales ciudades, sus principales centros poblados, sus principales plantaciones, sus principales centros de exportación fueron destruidos y el impacto de la guerra condenó por muchas décadas a las principales ciudades del sur a convertirse en ciudades muy pobres, tanto para la población afroamericana como para la población blanca. Las ciudades del sur fueron las que recibieron el mayor impacto de este conflicto. Como podemos ver también, esos derechos que se establecieron fueron coartados legalmente o en algunos casos a través de la intimidación. Entonces, grupos organizados de personas blancas, antiguos propietarios, que se vieron empobrecidos tras la guerra, limitaban las posibilidades de los antiguos esclavos, que ahora eran hombres libres, eran ciudadanos, para ejercer sus derechos y a través de la coacción, de los ataques y del surgimiento de grupos radicales como el Ku Klux Klan, persiguieron a las comunidades afroamericanas para que no ejercieran sus derechos, para que no pudieran tener mayor participación política, no pudieran ejercer legalmente sus derechos consagrados en la Constitución al ser ciudadanos, y esto trascendió a que por temor, por la intimidación, por los ataques armados, violentos, donde muchas personas afroamericanas fueron asesinadas por estos grupos radicales, la reconstrucción se fuera limitando en muchos aspectos en el sur. Esta exclusión y violación de derechos que llevaron al afroamericano a tener una condición similar a la que existía durante la etapa en la que era esclavo, pues fueron uno de los elementos que limitaron la inclusión de las comunidades afroamericanas en la vida política, económica y social en los Estados Unidos. Abraham Lincoln, asesinado, la última gran víctima de la guerra civil, se podría considerar que fue Abraham Lincoln, se convertiría en una figura icónica, un mito de la sociedad estadounidense, mito en el sentido de un elemento a seguir, una personalidad que se convertiría a la par de los padres fundadores. Es decir, su noción sobre la política, su valor ético y moral a la hora de asumir un periodo tan complejo en esta crisis como lo fue la guerra civil y mantener las distintas facciones radicales de su partido republicano, negociar con elementos del Partido Demócrata, lograr un entendimiento político en una circunstancia de guerra, lo catapultaron como una voz de moral, de ética, de valores que representaba al pueblo estadounidense y se convierte en otra de las figuras clave de su proceso histórico, una de las figuras más trascendentes dentro de la sociedad estadounidense y convierte a Abraham Lincoln en esa figura fundamental del país en un periodo complejo, como un elemento de ejemplo de respeto a la ley, de respeto a la opinión divergente y
a la conciencia, a la cordura en un momento tan grave como lo era el desarrollo de la guerra. En este sentido, Abraham Lincoln se elevaría al panteón de los líderes más importantes de los Estados Unidos. Y su legado, su trascendencia, se basaría en representar los valores éticos de la sociedad estadounidense. Representar con su vida, al ser la última víctima, el magnicidio de uno de los líderes más importantes de este proceso, en uno de los elementos que él llevaría a dos posturas. Una, a una reconstrucción paulatina, moderada, incompleta, pero también a una valoración dentro de la población como un gran líder, como una visión de lo mejor desde el punto de vista político, ético, moral de la política de los Estados Unidos. Por eso el legado de Abraham Lincoln no solamente se ve en los monumentos, no solamente se ve en la moneda, sino en esa visión de cordura, de negociación, de encuentro, de acuerdo que buscó por todos los medios establecer en los Estados Unidos para salvar la Unión, salvar a la República. Y Estados Unidos sigue siendo lo que es al día de hoy gracias a que este hombre logró preservar esa unión que en ese momento se veía tan frágil. La guerra civil sigue siendo en la actualidad un conflicto que ha dejado huellas en la sociedad estadounidense. Desde la dificultad para aplicar los derechos, los alcances, los deberes que tenían los antiguos esclavos, que ahora serían hombres libres, y que tardarían un siglo en lograrse establecer a través del movimiento por los derechos civiles. Más allá de eso, sigue siendo un conflicto que divide a la sociedad estadounidense. Al día de hoy sigue siendo un tema de debate en muchos estados del sur la visión que se tiene sobre la guerra civil. La educación que se dio en esos estados llevó a glorificar, a exagerar las victorias militares del sur y a sus líderes como los grandes héroes. No es raro observar en muchos de esos estados que se preserve la bandera de la Confederación, que se hayan erigido monumentos a sus principales líderes militares de la Confederación, militares esclavistas, y que haya llevado a incluso crear leyes que menoscaban los derechos de la población afroamericana. En este sentido, la visión que se tiene genera conflicto, controversia, porque la guerra civil, a pesar de haber concluido hace más de 160 años, sigue teniendo trascendencia e impacto en personas que abrazan los mismos ideales de la Confederación, que consideran que las personas afroamericanas no pueden tener los mismos derechos que las personas blancas. Hablar de supremacismo blanco, hablar de resurgimiento de grupos anárquicos violentos como el Ku Klux Klan, que metamorfizados en otros grupos radicales han creado esa idea de supremacismo blanco como un elemento que intenta distinguir a los Estados Unidos, pero que no lo distingue, porque Estados Unidos siempre se ha caracterizado por su diversidad. Esto ha llevado a que este conflicto siga siendo latente. Como iniciamos esta conversación, el que haya entrado en una protesta la bandera de la Confederación, la bandera de la guerra civil, al Capitolio, tiene impacto y tiene trascendencia, porque quiere decir que hay grupos que todavía preservan y defienden esos ideales. Las discusiones que existen aún en los estados del sur por la eliminación y la destrucción de los monumentos erigidos a los líderes militares de la Confederación
demuestra que es un tema que sigue estando latente, que sigue estando presente y que aún los Estados Unidos deben todavía discutir en buena medida los alcances políticos y sociales de este conflicto que, a pesar de haber sido hace tantas décadas, sigue teniendo impacto en la sociedad estadounidense hasta el día de hoy. Muchas gracias.